El pastor defendió al inmigrante humillado en la iglesia. Lo que sucedió después te inspirará. No deberías estar aquí. Esta iglesia es para personas decentes, no para personas como tú. Las palabras cortaron el aire del santuario como una cuchilla, que hacía eco entre los bancos de madera donde docenas de fieles observaban en un silencio vergonzoso. María Esperanza, de solo 28 años, había llegado a la iglesia de la comunidad de Oakville con su hija de 6 años, Sofía, buscando solo un lugar para rezar y encontrar paz después de semanas durmiendo en el refugio para los inmigrantes. Su inglés roto y las donaciones de caridad que lo usaron inmediatamente como diferente en esa congregación de clase media alta. La señora Catherine Whitmore, líder del consejo de la iglesia durante 15 años y esposa del alcalde de la ciudad, se había acercado durante el momento de la comunión con su expresión más despreciada. Estas personas vienen aquí pensando que simplemente pueden mezclar. No entienden que tienen lugares apropiados para ellos. El pastor David Matthews, un hombre negro de 45 años que dirigió esa comunidad hace una década, vio todo desde el púlpito. Sus ojos se estrecharon ligeramente, no con ira, sino con la expresión de alguien que había presenciado este tipo de situación muchas veces antes y sabía exactamente cómo tratar con ella. Señora Whitmore, su voz se reanudó clara y firmemente a través del santuario, interrumpiendo a los incómodos murmullos. ¿Podrías acercarte, por favor? Creo que todos necesitamos un recordatorio sobre el verdadero significado de nuestra fe. Mary mantuvo la cabeza baja, sosteniendo la mano de Sofía, que no entendió completamente lo que sucedió, pero sintió la tensión en el aire. Las lágrimas silenciosas corrieron por la cara de la joven madre, que ya se había enfrentado a tantos obstáculos en busca de una vida mejor para su hija. El pastor Matthews había crecido en Alabama en la década de 1980, hijo de un trabajador doméstico y de fábrica. Sabía el sabor amargo de la humillación pública, las puertas cerradas en su rostro, los ojos que juzgó incluso antes de que se pronuncie una palabra. Su viaje a ese púlpito había sido pavimentado con momentos así, pero había algo diferente en la forma en que vio a la señora Whitmore acercarse con esa arrogante confianza. Sus dedos temblando discretamente en el púlpito no revelaron el nerviosismo, sino la paciencia calculada de alguien que había estado preparando algo durante mucho tiempo. Lo que nadie en ese santuario sabía era que el pastor Matthews mantenía una pequeña grabadora digital, siempre vinculada durante los servicios, una precaución que había adoptado después de años, tratando con las políticas internas de la iglesia y los comentarios prejuiciosos de que algunos miembros hacían cuando pensaban que estaban en un ambiente seguro. Durante los últimos 6 meses, había documentado silenciosamente una serie de comentarios discriminatorios de la señora Whitmore y otros miembros influyentes, conversaciones sobre mantener el perfil de la congregación, referencias sutiles a ciertas personas que no fueron bienvenidas e incluso discusiones sobre cómo desalentar a las familias de ciertos orígenes a asistir a los cultos. Tendremos una conversación sobre la hospitalidad cristiana, dijo el pastor, ajustando el micrófono deliberadamente. Su mano derecha se deslizó casualmente al bolsillo interno de la chaqueta, donde el pequeño dispositivo capturó cada palabra. Y cómo algunas personas interpretan muy creativo las enseñanzas de Cristo. La señora Whitmore sonrió con desdén, sintiendo claramente que tenía el control total de la situación. Después de todo, estaba casada con el alcalde, presidió el consejo de la iglesia, y su familia donó generosamente para mantener ese ministerio en funcionamiento. En su mente, el pastor era solo un empleado que debería estar agradecido por su posición. Pastor Matthews comenzó con una voz meliflua y condescendiente. Estoy seguro de que entiendes la importancia de mantener a nuestra comunidad cohesiva. La gente como esta simplemente no encaja en el perfil de nuestra congregación. Tenemos nuestra reputación para asegurarnos. Las palabras salieron con una cruel naturalidad que reveló años de práctica. La señora Whitmore había perfeccionado el arte de respetable para destilar el veneno puro. Sus ojos brillaban con la confianza de aquellos que nunca habían enfrentado consecuencias reales por sus acciones. El silencio que se instaló en el santuario se cargó de expectativa. Mary todavía mantuvo la cabeza baja, pero algo en la voz firme de su pastor la hizo mirar ligeramente. Lo que vio era un hombre que no solo la defendería, sino que tenía un plan muy específico para lidiar con ese tipo de intolerancia. El pastor Matthews sonrió lentamente.
una sonrisa que no alcanzó sus ojos pero llevó el peso de años de preparación silenciosa. Señora Whitmore, me alegra que hayas mencionado nuestra reputación, porque hoy finalmente tendremos una conversación muy honesta sobre qué tipo de comunidad somos realmente. Si estás disfrutando de esta historia de coraje y la justicia, no olvides suscribirte al canal, porque lo que la señora Whitmore no sabía era que sus propias palabras estaban a punto de convertirse en la herramienta de su propia destrucción pública, y el pastor Matthews mantuvo algunos secretos sobre la familia respetable Whitmore que salían a la luz de una manera que siempre cambiaría las vidas de todos los presentes. La señora Whitmore cruzó sus brazos, su postura irradiando la autoridad de aquellos que nunca habían sido desafiados en sus propios dominios. Pastor Matthews, creo que entiendes perfectamente la delicada posición en la que es nuestra iglesia. Los miembros respetables como mi familia han invertido décadas al construir esta comunidad. Hizo un gesto discretamente hacia Mary, quien todavía sostenía firmemente la mano de la pequeña Sofía. No es una cuestión de falta de caridad cristiana, es una cuestión de adecuación. Estas personas tienen necesidades de que nuestra congregación simplemente no está equipada para cumplir. El pastor Matthews mantuvo su expresión serena, pero sus ojos capturaron cada palabra, cada gesto condescendiente. La señora Whitmore podría ser más específica sobre a qué tipo de necesidades se refiere. Bueno, suspiró dramáticamente, como si explicara algo obvio para un niño: diferencias culturales, barreras lingüísticas, problemas socioeconómicos, nuestra programación, nuestros grupos de estudio, nuestros eventos sociales, están desarrollados para una audiencia específica. Mary entendió perfectamente cada palabra venenosa. Sus lágrimas se secaron lentamente, reemplazadas por algo que el pastor Matthews reconoció inmediatamente: la misma dignidad silenciosa que había sido desarrollada a lo largo de los años que enfrentan prejuicios similares. Lo que la señora Whitmore no sabía era que María Esperanza no era solo una desesperada inmigrante que buscaba refugio espiritual. Se graduó en enfermería en Honduras. Había trabajado durante años en los hospitales rurales antes de ser obligada a huir debido a la creciente violencia en su región. Su hija Sofía, aparentemente solo una niña asustada, habló 3 idiomas con fluidez y había heredado de su madre una gran inteligencia que capturó cada matiz de esa humillación pública. Señora Whitmore, dijo el pastor Matthews, su voz adquiriendo un tono más firme, me gustaría que repita estas consideraciones para que toda la congregación pueda escuchar claramente su perspectiva sobre la hospitalidad cristiana. La mujer sonrió aún más confianza, interpretando la solicitud como una validación de su posición. Por supuesto, pastor, creo que es importante que todos lo entiendan. Se volvió hacia la congregación, levantando ligeramente su voz. Como comunidad cristiana establecida, tenemos la responsabilidad de mantener nuestros valores y tradiciones. No podemos simplemente abrir nuestras puertas a cualquiera que aparezca, especialmente cuando no comparten nuestra cultura y nuestros estándares. Los murmullos de aprobación resonaron de algunos bancos, especialmente aquellos ocupados por familias que compartieron la misma mentalidad elitista. Pero el pastor Matthews también notó las caras incómodas de otros miembros, personas que claramente se sintieron avergonzadas por la crueldad explícita de las palabras. ¿Y qué tipo de estándares serían estos, señora Whitmore?, preguntó el pastor, su dedo ajustando discretamente la pequeña grabadora en su bolsillo. Patrones de decencia, contribución a la comunidad, de adecuación social, respondió. Cada palabra destilaba más veneno. Las personas que pueden contribuir financieramente a los ministerios, que entienden nuestras tradiciones, que se visten adecuadamente, que no traen problemas externos al santuario. Sofía, que había permanecido en silencio con su madre, de repente levantó la vista y hizo una pregunta en inglés perfecta. Mamá, ¿por qué no te gustamos? ¿Hicimos algo mal? La pregunta inocente resonó en el santuario como un disparo, rompiendo momentáneamente la máscara de respetabilidad que la señora Whitmore intentó mantener. Por una fracción de segundo, su rostro reveló la incomodidad de que un niño cuestionara su crueldad. Cariño, dijo la señora Whitmore con voz falsa y falsa, no es que no nos guste, es que hay más lugares apropiados para personas como tú, lugares donde te sentirías más en casa. El pastor Matthews sonrió internamente. La señora Whitmore acababa de cavar su propia tumba aún más profunda, y cada palabra estaba siendo registrada con crystal clear. Señora Whitmore,
¿Podría explicarnos dónde estarían exactamente estos lugares más apropiados para María y Sofía? Cada palabra que salió de la boca de la mujer alimentó algo poderoso dentro del pastor, no enojado, sino una determinación fría y calculada, que había sido forjada en décadas de lucha contra exactamente ese tipo de intolerancia enmascarada de la virtud. Lo que la señora Whitmore no podía darse cuenta era que cada insulto, cada gesto condescendiente era silla de montar, no es su propio destino de una manera que nunca podría imaginarse. Perspectiva interesante, señora Whitmore, respondió el pastor Matthews. Su voz mantenía un tono aparentemente neutral mientras observaba a la mujer gesticular dramáticamente a la congregación. Me gustaría saber más sobre estos patrones de adecuación que mencionaste. La señora Whitmore irradió la confianza, interpretando claramente la calma del pastor como sumisión. Bueno, pastor, personas como nosotros entienden la importancia de mantener ciertas distinciones sociales. Nuestra iglesia siempre ha sido un refugio para las familias establecidas, personas que contribuyen significativamente a la comunidad. Lo que no se dio cuenta fue que el pastor Matthews había señalado discretamente a James Wilson, el coordinador técnico de la iglesia, que operaba el sistema de sonido y grabación de los servicios. James, un hombre negro de 25 años, se graduó en ingeniería de audio, entendió inmediatamente la señal y activó silenciosamente el sistema de transmisión en vivo de la iglesia, algo que generalmente solo se usaba durante los servicios especiales. Señora Whitmore, continuó el pastor, ¿podría ser más específico sobre qué tipo de contribuciones considera apropiadas para nuestra comunidad cristiana? La pregunta sonaba lo suficientemente inocente para que la señora Whitmore mordiera el cebo por completo. Contribuciones financieras sustanciales, participación en eventos sociales apropiados, mantenimiento de los estándares estéticos de nuestra congregación. Ella hizo un gesto vagamente hacia María. Estas personas simplemente no se ajustan al perfil que representa nuestra iglesia en la comunidad. María, que había permanecido en silencio durante todo el ataque, finalmente levantó la cabeza por completo. Sus ojos encontraron los del pastor Matthews, y vio algo que lo sorprendió, no humillación o miedo, sino una dignidad serena que reconoció un alma complementaria en la lucha contra la injusticia. «Perdón, señora», dijo Mary, su voz suave pero firme, dirigiéndose directamente a la señora Whitmore. «Pero me gustaría entender algo. El Jesús que conozco acogió prostitutas, recaudadores de impuestos, leprosos, personas que la sociedad consideró inadecuada. ¿Estoy en la iglesia equivocada?». La pregunta cortó el aire como una cuchilla, y la señora Whitmore primero sintió una incomodidad genuina. «Bueno, eso es diferente. Estamos hablando de contextos históricos versus realidades modernas». El pastor Matthews sonrió internamente. Mary acababa de demostrar no solo fluidez teológica, sino una inteligencia estratégica que respetaba profundamente. La señora Whitmore, como mencionó Contexts, le gustaría compartir con nuestra congregación algunos contextos interesantes sobre la hospitalidad cristiana que descubrí recientemente. La señora Whitmore saludó segura, sin darse cuenta de que estaba caminando directamente en una trampa cuidadosamente preparada. «Por supuesto, pastor, la educación siempre es bienvenida». Lo que ella no sabía era que en los últimos 6 meses, el pastor Matthews había realizado una investigación silenciosa sobre prácticas discriminatorias en la iglesia. Las conversaciones grabadas, los correos electrónicos obtenidos a través de miembros preocupados, documentos internos del Consejo de la Iglesia e incluso registros financieros que revelaron como ciertas contribuciones para desalentar la participación de familias de bajos ingresos. James Wilson, del sistema de audio, mostró discretamente al pastor su tableta. Más de 200 personas ya estaban viendo transmisión en vivo, incluidos los miembros de la prensa locales, que siguieron la página de la iglesia en las redes sociales. El número creció rápidamente. «La señora Whitmore», dijo el pastor, deteniendo discretamente el sobre de su carpeta, «descubrí algunos documentos interesantes sobre cómo nuestra iglesia ha tratado con la diversidad en los últimos años. Documentos que creo que nuestra congregación encontraría esclarecedor». Por primera vez la señora Whitmore dudó ligeramente. «¿Qué tipo de documentos, pastor?» «Oh, correspondencia interna, registros de reuniones de la Junta, algunas grabaciones de conversación muy reveladas sobre políticas no oficiales de nuestra iglesia». Su voz mantuvo un tono casual, pero sus ojos brillaban con una intensidad que hizo que la señora Whitmore sintiera un primer escalofrío de aprensión.
María observó todo con una creciente admiración. Reconoció la estrategia, la misma paciencia calculada que había aprendido trabajando en hospitales rurales, donde necesitaba navegar entre políticas corruptas y la burocracia hostil para salvar vidas. El pastor Matthews no solo defendía su dignidad, estaba orquestando algo mucho más grande. «Pastor», dijo la señora Whitmore, su voz adquiriendo un tono un poco más cauteloso, «no sé a qué te refieres». Nuestra iglesia siempre ha mantenido políticas transparentes e inclusivas. La sonrisa del pastor Matthew se abrió lentamente. Es bueno saber esto, señora Whitmore, porque en unos minutos, nuestra congregación y otras personas tendrán la oportunidad de comparar esta declaración o con evidencia muy específica sobre cómo nuestra iglesia realmente ha operado. Fue entonces cuando la señora C. Whitmore notó el equipo operativo James Wilson, que generalmente no estaba activo durante las reuniones normales. Su estómago comenzó a contraerse con la creciente aprensión, pero su arrogancia aún no le permitía comprender completamente el alcance de lo que estaba por suceder. Lo que ninguno de ellos sabía era que el pastor Matthews había pasado semanas coordinando no solo con el liderazgo progresivo de la denominación, sino también con las organizaciones locales de derechos civiles. Esta no solo sería una corrección disciplinaria interna, sino que sería una exposición pública completa de prácticas discriminatorias sistemáticas que habían avergonzado secretamente esa congregación durante años. «Señora Whitmore», dijo el pastor Matthews, eliminando lentamente una carpeta de cuero detrás del púlpito, «ya que mencionó la importancia de la transparencia y los estándares de nuestra iglesia, me gustaría compartir algunos documentos muy interesantes con nuestra congregación». La cara de la señora Whitmore comenzó a perder color cuando vio la carpeta. Algo en su expresión cambió, una confianza arrogante dando paso a la creciente aprensión que intentó desesperadamente esconderse. «Documento número 1», anunció el pastor, eliminando una transcripción. «Reunión del Consejo de la Iglesia, 15 de marzo. Yo textualmente, necesitamos ser más selectivos con quien te permitamos participar en los ministerios. Ciertas personas simplemente bajan el estándar de la congregación». Aumentó el papel. «¿Quién dijo estas palabras, señora Whitmore?» El silencio en el santuario fue ensordecedor. La señora Whitmore abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Por primera vez en décadas, ella estaba completamente sin palabras. «James», el pastor saludó al coordinador técnico, ¿podría reproducir el audio de la reunión para que todos puedan escuchar la voz original? La voz de la señora Whitmore se hizo eco de los altavoces fuertes e inconfundibles. «Estas personas de bajos ingresos traen problemas. Sus hijos no se ajustan a nuestros programas, no contribuyen financieramente y, francamente, afectan nuestra imagen en la comunidad. Necesitamos de una manera elegante para desanimarlos». Los jadeos de choque reverberados por la congregación. Varias personas se miraron, reconociendo claramente situaciones en las que habían sido sutilmente desanimadas o excluidas. Una dama negra en la tercera fila comenzó a llorar en silencio, recordando cuándo su familia había sido guiada para buscar una iglesia más adecuada para su perfil. Esto fue sacado de contexto. La señora Whitmore tartamudeó. Su compostura finalmente se desmoronó. Solo siendo una práctica sobre recursos limitados. ¿Contexto? El pastor Matthews interrumpió suavemente. «Escuchemos más contexto entonces». Él asintió nuevamente a James, quien parecía estar disfrutando cada segundo de esa justicia en tiempo real. Una segunda grabación comenzó a jugar, esta vez, desde una conversación telefónica. «Catherine, necesito que lo entiendas. No podemos permitir que nuestra iglesia se convierta en un refugio para los inmigrantes y los pobres. Nuestros miembros que pagan no la tolerarán. Tenemos que mantener nuestro estándar, o perdemos todo el prestigio que construimos». La voz en el otro extremo de la línea era inequívocamente la de la señora Whitmore. «Estoy completamente de acuerdo. Ya hablé con otras esposas de consejos. Tenemos algunas estrategias para desalentar este tipo de presencia no deseada». María vio todo con una mezcla de profunda tristeza y reivindicación. Cada palabra confirmó años de sospecha sobre por qué ciertas familias hispanas de bajos ingresos simplemente desaparecieron de la congregación después de unas pocas semanas. Sofía, a su lado, preguntó con voz baja, «Mamá, ¿por qué estás llorando ahora?» «Señora Whitmore», continuó el pastor, su voz adquiriendo una autoridad que hizo que todo el santuario detuviera su aliento, «me gustaría explicar nuestra congregación y a 1247 personas que observaron nuestra transmisión en vivo,
¿Qué tipo de hospitalidad cristiana representan estas grabaciones? El número de transmisión en vivo había explotado. James mostró discretamente su tableta al pastor, periodistas locales, miembros de la denominación regional, líderes comunitarios, activistas de derechos civiles, todos presenciando la exposición en tiempo real. Algunos de los principales donantes de la iglesia estaban cancelando sus contribuciones en vivo en los comentarios. Pero hay más, dijo el pastor Matthews, eliminando otro documento con la precisión de un cirujano. Los correos electrónicos internos del Consejo discuten estrategias para desalentar ciertos tipos de familias a participar en los servicios, incluyendo una propuesta para implementar tasas de participación que actuarían como una barrera financiera efectiva. La señora Whitmore ahora temblaba visiblemente. Sus manos perfectamente manicuradas se retorcían nerviosamente. Pastor Matthews, eso es una violación de la privacidad. Estas conversaciones fueron confidencial. ¿No tienes derecho a confidencial? El pastor sonrió con tristeza, pero sus ojos brillaban con una implacable justicia. ¿Cómo tienes las conversaciones que tuvo con otros miembros que los desanimaron a interactuar con las familias hispanas o de bajos ingresos? ¿Cómo se excluirían la política no oficial que los niños no podían pagar los materiales de los grupos juveniles? Cada revelación era como una bomba que explotaba. Los miembros de la congregación comenzaron a reconocerse en descripciones, momentos en que habían sido marginadas sutilmente, conversaciones extrañas que ahora tenían sentido, exclusiones que se habían atribuido a malentendidos. La familia Rodríguez, que había dejado de asistir a la iglesia el año antes de sentirse trasladado, estaba viendo transmitir en casa y compartir el video frenéticamente. Y finalmente, dijo el pastor Matthews, eliminando un último documento como una carta de triunfo, una propuesta formal que presentó a la Junta el mes pasado, sugiriendo la implementación de criterios de adaptación social para nuevos miembros, criterios que coincidiendo con la mayoría de las minorías de inmigrantes, bajos ingresos o étnicos. La voz grabada de la señora Whitmore resonó una vez más. Necesitamos educar a la educación de nuestra iglesia para las personas que realmente pertenecen aquí, las personas que comparten nuestros valores y nuestro patrimonio cultural apropiado. El impacto fue devastador. La señora Whitmore no solo tenía prejuicios, había trabajado sistemáticamente para institucionalizar la discriminación en la iglesia, transformando lo que debería ser un santuario en un club exclusivo para la élite local. Señora Whitmore, la voz del pastor Matthews ahora llevaba una autoridad que hizo todo el silencio santuario por completo. En nombre de esta congregación, y todos aquellos que fueron excluidos en silencio por sus políticas, aceptaron oficialmente su renuncia inmediata del consejo de la iglesia. No renuncié, ella protestó desesperadamente. Su voz aguda cortaba el aire como un grito de animal herido. La denominación ya fue notificada hace una semana, respondió con una calma devastadora. Al igual que el alcalde, los medios locales, las organizaciones de derechos civiles y las autoridades fiscales, que están investigando el uso de fondos de la iglesia bajo su administración. La bomba final había explotado. La señora Whitmore se derrumbó por completo. La mujer que minutos antes de irradiar el poder y la autoridad ahora fue destruida públicamente, sus propias palabras eran la herramienta de su destrucción total. Pero lo que nadie esperaba era que el pastor Matthews aún no había terminado. Sus siguientes palabras revelarían que toda esa exposición no se trataba solo de justicia individual. Fue el primer movimiento de una transformación que cambiaría para siempre no solo esa iglesia, sino toda la comunidad de Oakville, de una manera que ni Mary ni la señora Whitmore podrían imaginar en ese momento de aparente victoria final. Señora Whitmore, dijo el pastor Matthews, su voz adquiriendo un tono final y solemne. Hay una última cosa que nuestra congregación necesita saber. James, ¿podría proyectar números de transmisión en vivo? La pantalla detrás de la luz del púlpito, que muestra números que dejaron todo en abiertoño. 3.847 espectadores en vivo, comentarios que vienen cada segundo, compartiendo explotando en tiempo real. La humillación de la señora Whitmore no estaba siendo presenciada solo por la congregación, se estaba viendo en toda la ciudad y más allá. Esta transmisión ya ha sido vista por más de 15,000 personas, continuó el pastor, incluyendo el obispo regional, que me llamó hace 5 minutos para informar que una investigación formal sobre prácticas discriminatorias se abrirá de inmediato. La señora Whitmore trató de levantarse, sus piernas temblando visiblemente. Esto destruirá mi reputación, mi familia, el alcalde.
Su esposo ya ha sido informado, respondió el pastor Matthews con calma. De hecho, pidió transmitir que está reevaluando ciertas asociaciones políticas después de recibir cientos de votantes indignados en los últimos 15 minutos. El golpe fue devastador. En menos de una hora, la señora Whitmore había perdido no solo su posición en la iglesia, sino también el apoyo político que apoyaba toda su influencia social. Sus propias palabras, transmitidas en vivo, se habían convertido en la herramienta de su completa destrucción pública. María observó todo con una mezcla de justicia y tristeza profunda. Ella había venido a la iglesia buscando la paz, y finalmente se convirtió en el catalizador de una transformación que nunca podría haber imaginado. Sofía, a su lado, susurró: «Mamá, ¿dejarás de llorar?» «Pero esta historia no termina con la destrucción», dijo el pastor Matthews, recurriendo a María. «María, ¿te gustaría decir algunas palabras a nuestra congregación?» María se levantó lentamente, ella dignidad intacta después de todo el juicio. «Vine hoy buscando un lugar para rezar con mi hija. Encontré mucho más que eso. Encontré una comunidad dispuesta a enfrentar sus propios defectos y luchar por algo mejor». Su voz, aunque suave, llevaba una fuerza que hacía todo el silencio santuario respetuosamente. «No guardo rencor. La señora Whitmore es el producto de un sistema que enseña que algunas personas valen más que otras. Pero hoy, todos aprendemos que el amor verdadero no conoce las fronteras». Un año después, la transformación fue visible en todos los aspectos de la iglesia de la comunidad de Oakville. María se había convertido en coordinadora del nuevo programa de apoyo de inmigrantes, financiado por donaciones que llegaron de todo el país después de que el video viral alcanzó más de 2 millones de visitas. Las familias de 16 nacionalidades ahora llamaron a esa congregación hogar. Sofía participó activamente en el coro de niños multilingües, sus dulces canciones de voz en español, inglés y portugués. La niña que había sido humillada por su origen, ahora se celebró como un símbolo de la nueva identidad inclusiva de la iglesia. El pastor Matthews había recibido invitaciones para hablar de conferencias nacionales sobre justicia social y liderazgo religioso. Su enfoque, documentando silenciosamente la discriminación antes de enfrentarla públicamente, se había convertido en un modelo para otras comunidades religiosas que enfrentan problemas similares. La iglesia ahora ofreció cultos traducidos simultáneamente en 5 idiomas, programas de enseñanza de inglés inmigrante, asesoramiento legal gratuito para problemas de inmigración, y se había convertido en el centro comunitario más inclusivo y respetado en toda la región. La señora Whitmore, por otro lado, había enfrentado una caída espectacular. Su esposo perdió la reelección por un margen humillante del 68%, siendo el primer alcalde en la historia de la ciudad en sufrir una derrota tan abrumadora. El video de su humillación aún circulaba en las redes sociales, como un ejemplo viral de cómo los prejuicios pueden destruir por completo a los que lo practican. Ella trató de moverse discretamente a otro estado, pero la notoriedad nacional del caso la siguió. Las empresas han cancelado contratos, las organizaciones sociales retiraron invitaciones, e incluso sus círculos sociales más íntimos lo abandonaron. Nunca ha recuperado social, político o emocionalmente de la exposición pública de sus prácticas discriminatorias. La familia Whitmore perdió su mansión, su negocio falló debido al boicot organizado, y la señora Whitmore se vio obligada a trabajar en trabajos que alguna vez considerarían indignos desde su posición social. La ironía no pasó desapercibida por nadie. La mujer que juzgó a las personas por el origen y la condición financiera, ahora experimentó exactamente lo que sus víctimas siempre enfrentaban. «Ya sabes», dijo Mary al pastor Matthews durante un domingo particularmente ocupado, observando a las docenas de familias diversas que llenaron el santuario. «A veces Dios usa nuestro dolor para curar las heridas mucho más grandes que las nuestras. Y a veces», respondió sonriendo, «usa nuestro coraje para enseñar que la verdadera justicia no proviene de la venganza, sino de la transformación completa de lo que se rompió». James Wilson, que había operado en la fatídica transmisión, ahora conducía un canal de YouTube dedicado a documentar historias de justicia social y de superación. El video de confrontación original ha superado 2 millones de visitas y continúa inspirando a las personas en todo el mundo, utilizando en seminarios sobre liderazgo inclusivo y combatir los prejuicios institucionales. La mejor venganza era no destruir a la señora Whitmore, era construir algo tan hermoso, inclusivo y poderoso, que su cosmovisión exclusiva
se volviera no solo irrelevante, sino también repulsiva para toda la comunidad. María se enteró de que la verdadera victoria no proviene de humillar a los que nos dañan, sino de crear un legado que trasciende su propia injusticia e inspira transformaciones duraderas. Hoy, cuando los visitantes llegan a la iglesia de la comunidad de Oakville, encuentran una señal en la entrada de 7 idiomas. Todos son bienvenidos a la casa de su padre. Y en letras más pequeñas una cita del pastor Matthews que se convirtió en el lema de la congregación. La verdadera hospitalidad es por quien incluimos, pero a quien elegimos excluir. La señora Whitmore trató de destruir a María y expulsarla de la iglesia, pero finalmente se destruyó y fortaleció a toda una comunidad. Mary descubrió que la verdadera justicia no es pagar el prejuicio sufrido, es construir un mundo donde este prejuicio ya no pueda prosperar, donde la diversidad se celebra como un regalo divino y donde cada persona encuentra su valor reconocido y respetado. ¿Y alguna vez ha hecho una injusticia en la oportunidad de crear algo más grande y más hermoso? ¿Alguna vez ha demostrado que la mejor respuesta al odio es construir puentes de amor que nadie pueda derribar? Suscríbase al canal para obtener más historias que demuestren que nuestra respuesta al prejuicio no define a ningún otro quiénes somos, pero el tipo de mundo que dejamos para las próximas generaciones.